Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que estén viendo esto. O esté viendo esto, profesora. Mi nombre es David Ramírez, de la licenciatura de Teología del Seminario de Todas las Naciones en modo virtual. Y bueno, esta es la línea de tiempo para la materia de Pentateuco e históricos, ¿no? El Pentateuco, la base, el fundamento por el cual descansan todas las escrituras. Por eso es importante, e históricos, que sigue la línea por la cual hemos llegado hasta aquí. No es una historia como la que conocemos, sino es una historia de un plan revelado de Dios al hombre, o por el cual nosotros podemos llegar al fin de todas las cosas, que es Jesucristo. Y bueno, empezamos. Eh, Antes, una disculpa si tartamudeo, no soy bueno para esto de las presentaciones, pero bueno, ahí va. Empezamos. Todo se empieza con la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Dios todopoderoso, por el poder de su voz, todas las cosas que ha creado son buenas. Desde el principio de todo, Dios creó todo bueno. Y dentro de todo esto que Dios creó bueno, creó al ser, al hombre, a Adán, después de su costilla a Eva. ¿Y cuánto tiempo duraron? Bueno, no hay fecha exacta, no hay momento exacto de cuánto tiempo duraron en el paraíso hasta que cayeron en la desobediencia y por lo tanto entró el pecado al mundo. Todo aquello que Dios había formado y había decretado como bueno, el hombre fue lo primero y lo único que ha desobedecido las leyes de Dios. Se dio la caída, a partir de allí que el hombre fue desterrado, que entró el pecado al mundo. Bueno, empezamos a ver cómo el hombre va pecando a través de la historia, a través de todas las historias bíblicas. Siempre vemos la depravación y la naturaleza pecaminosa del hombre por Adán, por quien entró el pecado al mundo. La caída, y bueno, de la caída Caín y Abel, Set después, y a partir de allí la maldad se empezó a multiplicar horriblemente en la tierra. La Biblia nos relata historias de las de las hijas de mujeres humanas que empiezan a tener relaciones con los hijos de gigantes y muchas cosas que realmente empiezan a provocar la ira de Dios. La depravación a la que había caído la humanidad era tanta que Dios decidió limpiar toda esa maldad, mandando un diluvio del cual Dios escogió a ciertas, bueno, a Noé en este caso y sus hijos, para salvaguardarse de su ira por medio de la lluvia, por medio de las aguas. Y bueno, después de todo esto nació, bueno, vemos el nacimiento de Abraham. Todas estas fechas que aparecen aquí son fechas aproximadas, no son fechas exactas. Después de esto el nacimiento de Isaac. Bueno, el nacimiento de Abraham antes. Recordemos que Abraham es el padre de todas las naciones por medio de la promesa de Dios que Dios hace. Isaac, que es el padre o uno de los patriarcas principales o el patriarca primario de la tribu de los judíos y del pueblo judío. Ismael está datado como el patriarca primero de todos los se me fue el nombre de todos los islámicos. Dice por ahí el Corán que Mahoma es descendiente directo de Ismael. Pero bueno, no nos entrometemos en esto. Siguiendo la línea de Isaac, que Isaac nació en el año 2066 antes de Cristo, un Isaac que fue puesto a prueba para ser sacrificado por Abraham. Isaac, bueno,
conocemos la historia de Jacob y de Esaú, cómo Jacob roba la primogenitura de Esaú y vemos la importancia vamos a ver a lo largo de toda la historia bíblica la importancia de la primogenitura y de la bendición que Dios hace, ¿no? Jacob huye de su hermano por esa razón que lo quiere matar. De ahí se enfrenta con el ángel y bueno, sigue la historia en la Biblia, que es el nacimiento de José. Bueno, Jacob huye, después se encuentra con Labán, su suegro, y de ahí con Lea y con Raquel. Raquel la amaba y la estimaba demasiado, y bueno, trabajó 7 años y le dieron gato por liebre, a Lea por Raquel, y después otros 7 años por Raquel, hasta que por fin pudo tenerla, y bueno, tuvo hijos tanto de Lea como con Raquel, ¿no? Y uno de sus hijos principales de Raquel era José, y por lo tanto era el consentido de papá. Y como todo consentido, pues a nadie nos gusta ver que alguien goce más de privilegios que uno, y sus hermanos pues dijeron, pues así, pues te vamos a vender, ¿no? Lo vendieron, le hacen creer a su papá que fue muerto por fieras del campo, y bueno, pero Dios muestra su misericordia, y después de ser vendido, llega a Egipto. En Egipto guarda su santidad, guarda su posición, y llega a ser gobernante de Egipto. Bueno, no gobernante, sino segundo al mando de Egipto. Trae bendición de Dios, trae bendiciones, o trae la bendición de Dios, y traen a sus hermanos por el cual pasaba un hambre terrible. Las ciudades los hace que vivan en Egipto, una tierra bastante fructífera, por mano de José. Bueno, después muere José, y bueno, los judíos estuvieron mucho tiempo allí. Bueno, los hebreos, ¿no? También no se llamaban judíos, los hebreos estuvieron mucho tiempo allí en Egipto, y bueno, hasta que nació un faraón que no había escuchado nada de José, y bueno, dice, ¿saben qué? Estos hebreos son muchísimos, yo creo que antes que se levanten contra nosotros, pues nosotros nos damos contra ellos, ¿no? Y bueno, empiezan a esclavizar al pueblo judío, al pueblo hebreo. Después de muchos años de esclavitud, nace Moisés por ahí en el 526, 400 años de esclavitud, nace Moisés, ¿no? Y bueno, vemos como en la parte de arriba, como va unado a la historia universal, más o menos para darnos una idea de los periodos de tiempo. Nace Moisés, es criado bajo la cultura egipcia, bajo la educación egipcia, pero también lleva en sus manos la sangre hebrea. Y bueno, 40 años pasaron después de que Moisés es exiliado por haber matado, o más bien porque vieron que mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y bueno, los hebreos le dijeron, oye, ¿cómo nos reclamas a nosotros cuando tú también lo has hecho, ¿no? Tuvo miedo y escapó. Estuvo 40 años como un pastor con Jetro, su suegro. Después de esos 40 años, Dios le dice, o sea, ya a los 80 años, ya estaba viejito, le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tienes un mandato, el ir y decirle a Faraón que deje libre al pueblo. No, pero pero ¿por qué? Y no, pues te escogí. Lo escoge, libera al pueblo. Bueno, más bien Dios libera al pueblo
por medio de Moisés, lo usa a Moisés para que esto pase, y bueno, es liberado. Conocemos la historia por medio de las plagas y todo esto. Y otra vez, bueno, aquí me viene a la memoria, ¿no? Como veíamos en el diluvio, por medio de las aguas, de la sumersión de las aguas, como Dios limpió y trajo liberación en el diluvio. Aquí también por medio de las aguas, que cuando Moisés dividió el mar, trajo salvación y liberación a su pueblo, a los hebreos. Y entonces comienza un éxodo, empieza un periodo de viaje durante 40 años también, que Dios, por causa de las dudas que tiene el pueblo, Dios decide pues hacerlos vagar. ¿Por qué? Porque cuestionaban a Dios. ¿Cómo nos atrevemos a cuestionar a Dios? A veces eso es algo que realmente no merece la pena, no vale la pena. Y bueno, tienen un largo viaje, un peregrinaje que sirvió de mucho, ¿no? Porque vemos que Dios estableció su ley, los mandamientos, que no solamente son los mandamientos morales, ¿no? Estableció para el pueblo judío tanto las leyes civiles, las leyes morales y las leyes ceremoniales. Hasta ahora considero yo que las leyes morales son las únicas vigentes, las leyes civiles son exclusivas del pueblo judío, tanto como las leyes ceremoniales, ¿no? Y aunque ya existe una judaización cristiana, si esta palabra se puede utilizar, que realmente ha trastornado mucho la iglesia de Cristo. Pero bueno, ahorita no es el tema, ¿verdad? Sigue el éxodo desde Egipto, los 10 mandamientos Dios establece y dice, ¿saben qué? Después de 40 años, ahora sí pueden entrar, pero nada más va a entrar una generación, ¿no? Moisés, no te va a ser permitido que entres. En tu lugar va a entrar Josué. Josué era uno de quienes era la mano derecha de Moisés, ¿no? Y bueno, que cuando subió al monte, Josué le dijo, bueno, cuando el pueblo empezó a entrar en idolatría, Moisés subió al monte, Josué estaba ahí abajo esperándolo, y de repente escuchan así mucho ruido, y dice Josué, creo que son como ruidos de pelea, ¿no? Y dice Moisés, no, no son ruidos de pelea, son cantos de alegría, de júbilo, y no es a Dios, sino ya empieza y comienza la idolatría. Pero bueno, este mismo Josué es quien, estando de mano derecha de Moisés, siente la responsabilidad de hacer que el pueblo entre a la tierra prometida, entra a Canaán, mata a todos. Y bueno, ¿por qué los mata? Dice, ¿por qué un Dios tan bueno es capaz de matar a tantas personas? Leía un meme, perdone, que decía, si Dios, los ateos, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué no acaba con el mal? Y bueno, Dios derrota al pueblo de Canaán, ¿no? Dios dice, pues eliminémoslo. Y los mismos ateos preguntan, ¿por qué un Dios permite que mueran tantas personas? En fin, tantas contradicciones que dentro de la apologética luego esperemos que ver o dominar, etcétera. Fin de paréntesis. Conquistan Canaán y empieza el gobierno de los jueces. Estos jueces, ¿quiénes eran? No eran quienes gobernaban así como, digamos, como un rey o algo así, sino eran personas que Dios había mandado para instituir sus mandatos, para que el pueblo estuviera consciente de que Dios seguía con ellos, y eran como una especie de líderes guerreros, ¿no? Estos jueces, Otoniel, Ahod, Samgor, Débora, Gedeón, Abimelech, Tolo, Jair, Jefte, Ibsan, Elón, Abdón, Elí, que bueno, que vemos que Elí es ¿cómo se llama? El guía de Samuel. Y bueno, entre Elí y Samuel, cuando Samuel toma, digamos que el liderazgo del pueblo de Israel, estaba Sansón. Conocemos la historia de
su larga fuerza, su fuerza por su cabellera. Y bueno, ahora sí Samuel que fue el único que tuvo. Bueno, es que todos estos jueces, después de que el pueblo estaba tan dividido, pues ellos querían pues hacer las paces entre las tribus que ya habían empezado a tener ahí sus roces y sus bronquillas. Y Samuel fue el único que pudo unificar a las tribus, ¿no? Nace Samuel por ahí del año 1105 a.C. aproximadamente. Nace Samuel, el gran profeta de Israel, uno de los grandes profetas que ha dado Israel. Y bueno, unge a Saúl como rey de Israel. Sin embargo, Saúl de la tribu de Benjamín. Sin embargo, Saúl, por creer que hacía las cosas bien, desobedeciendo a Dios, dijo, no, pues voy a sacrificar. Cuando Dios le dijo que eliminara por completo, ahí se me fue el dato, y dice, bueno, voy a agarrar lo más chido para poder dárselo a Dios, ¿no? Pero Dios había dicho que eliminara todo y por querer hacer las cosas bien terminó haciéndolas mal. Desobedeció a Dios y Dios le dijo, ¿sabes qué, Samuel? Hasta aquí. Entonces, ungen a David de la tribu de Judá. Y bueno, sigue David, y a partir de David ya empieza, digamos que la secuencia del gobierno de Judá, ¿no? David gobierna la unificación de las tribus, las 12 tribus, gobierna, si no me recuerdo, 8 años en Judá y después otros 32 en Jerusalén. Sí, creo que sí. Si no, creo que me equivoqué, no sé. Y bueno, empieza a gobernar y como todo rey empieza a tener problemas y David peca como en todos, ¿no? Como todos, tristemente. Y no solamente peca en el ámbito sexual, de lujuria, sino también de soberbia. Y es cuando dice, pues voy a censar al pueblo a ver hasta dónde llegan mis dominios. Joab le dice, oye, no, porque eso va a hacer enojar a Dios. Y David dice, no, sí, vamos a censarlos. Y bueno, ya llegamos que, como dice la Biblia, que había alrededor de 1,000, no es cierto, 1,500,000 de hombres preparados para la guerra en Israel y unos 4,000, no, a ver, perdón, había 1,100,000 en Israel y había 470,000 en Judá, si no estoy mal en el dato. Y bueno, peca contra Dios, peca de soberbia, y Dios le dice, oye, tú me ibas a construir ¿cómo se llama? El tabernáculo, y pues ni modo, no vas a ser tú, va a ser Salomón, tu hijo. Salomón llega al trono, 970 años, 40 años después. Bueno, es que es 1100 a 970 son 40 años. Llega al trono y bueno, Salomón construye el templo, el primer templo de Jerusalén. A lo largo de la historia ha habido 2 templos, un intento de reconstruir el tercero, pero bueno, un fracaso, ¿no? Por una revolución judía en los primeros siglos de nuestra era. Pero bueno, termina el templo de Jerusalén Salomón. Sin embargo, Salomón vuelve a pecar y esta vez peca por la idolatría, ¿no? Deja que tantas concubinas que tenía y tantas esposas, que deja entrar la idolatría a Israel y le dice, ¿sabes qué? Ya no, ¿no? Entonces manda un profeta y el profeta se encuentra a Jeroboam y Jeroboam le dice, oye, voy a partir esta tela y 10 pedazos son para ti y solamente 2 se quedan para la casa de David. Bueno, Jeroboam, se me fue el dato, creo que era de la tribu de Benjamín, no lo recuerdo. Por profeta Ahías le dice, y bueno,
se divide el reino de Israel después de 29 años. No es cierto, 930, después de otros 40 años del gobierno de Salomón. Y bueno, la división de los reinos. Tenemos una división muy fuerte. El reino de Israel, que es el reino del norte, con las tribus de Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Simeón, Gad, Aser, Efraín, Manasés y Leví. Bueno, y aunque son 11 tribus ahí arriba, ahí todavía estoy un poco en confusión. Efraín y Manasés son de la tribu de José, son hijos de José, pueden contar como una tribu, o pues tribus diferentes, y Leví es una tribu que no tenía tierra, recordemos que andaban esparcidos. Y bueno, los levitas puede ser que se trate de una no tribu, pero bueno, en fin, son 10 tribus las que están ahí arriba para el reino del norte en Israel, y solamente 2 tribus en el reino del sur, que son Judá y Benjamín. Y empieza el gobierno con Jeroboam y con Roboam. Jeroboam gobernó 22 años, fortificó la ciudad capital en Siquem, instaló becerros de oro llevando a la nación al pecado, permitió que cualquiera pudiera ser sacerdote. Eso es algo horrible, o sea, cuando Dios había establecido que solamente de la tribu de Leví y bajo ciertas condiciones podían ser sacerdotes, pues Jeroboam falló. Y bueno, empezamos con Roboam, segunda parte, por parte del reino de Judá, ¿no? Y bueno, Roboam construyó muchas ciudades fortificadas, fortaleció la economía, y a pesar del tributo pagado a Egipto, siguió a Dios por 3 años. 3 años, o sea, ¿cuántos gobernó? 17 años, y después los 14 años seguidos instaló ídolos. Y bueno, pecó contra Dios. Y cabe resaltar que todo el reino del norte, ahorita vamos a ver un poco, pero todo el reino del norte pecó contra Dios. Todos los reyes pecaron contra Dios. Y ahorita vamos a ver las consecuencias de todo este pecado. Y bueno, siguió el gobierno de Abiam. Abiam fue un dios que también, un rey que tenía maldad, ¿no? Pero bueno, por ahí no se le pasa, pero pidió a Dios ayuda también para una batalla, ¿no? Que está registrada ahí en el libro de Reyes. Sigue el rey Nadab, que gobernó por 2 años. Vemos después a Asa. Asa, este rey es increíble, ¿no? Asa destruyó todos los altares paganos y reconstruyó el altar a Dios, construyó ciudades fortificadas, obtuvo muchas riquezas y hizo que la reina madre dejara de adorar a Asera. Llevó al pueblo a adorar a Dios sinceramente, proporcionó la paz en su suelo propio y fue muy amado y recibió un hermoso funeral. Perdón, sí, estoy leyendo. Y bueno, sigue Baasa. Baasa llevó al pueblo a la idolatría durante 24 años. Asa, vemos que Asa, por causa de su gran e increíble destreza de seguir a Dios, tiene un gobierno fructífero, ¿no? Porque durante Asa pasan 2, 4, 5 reyes en Israel, y mientras tanto solo un rey en Asa. Ela continuó la idolatría. Simri, sabemos que Ela y Simri están en el mismo año. Y bueno, Simri nada más gobernó por ahí un poquito. Bueno, más bien Simri, Tibni y Omri. Nombres para nuestros hijos, por ahí ideas, ¿no? Y bueno, gobiernos muy pequeños, muy leves, ¿no? Siguió Josafat. Y bueno,
Leemos de Josafat que dice que arregló el matrimonio de su hijo con una hija de Acab, que después ocasionó problemas. Acab, el rey de allá arriba, el rey de Jerusalén, digo de Israel, tenía un poderío militar y mantenía tropas en las ciudades de Israel que su padre conquistó. Cobró tributos a los filisteos, adoró a Dios y destruyó los ídolos, estableció la educación y designó jueces y cortes. Un rey bastante inteligente en muchos aspectos. Acab, sin embargo, se casó con Jezabel. Rudo. Una mujer extremadamente malvada. Que bueno, recordemos que Elías hace que le profetice y le profetiza, y Jezabel intenta matarlo a toda costa. Lo persigue horriblemente al profeta Elías, ¿no? Y bueno, estableció una adoración a Baal. Y bueno, Elías le profetizó que sufriría una gran hambruna por causa de su obediencia. Acab desobedeció a Dios, como todos los de allá arriba. Digo, los del reino del norte. Perdón. Luego entramos con Joram. Joram. 853. Y bueno, se casó con una de las hijas perversas de Acab. Acab se casó, Joram se casó con las hijas de Acab. Y bueno, como Acab tenía su esposa Jezabel, obviamente pues era mala, insistió al pueblo a adorar otra vez, llegar a la idolatría. Ocosías pues es un rey que también pecó, propuso una alianza comercial entre ambos reinos que fructificó. Después tenemos a Joram, aquí en el reino del norte, que sufrió hambre y guerras durante la mayor parte de su reinado. Y Ocosías, amigo de Joram de Israel, estos dos. Vemos que primero reina un Ocosías y luego un Joram, y después un Joram y un Ocosías. Dato chistoso. Jehú, por él murieron Joab, dice. Y bueno, Jezabel, la malvada madre de Joram, destruyó los sacerdotes y los templos de Baal, pero no siguieron a Dios fielmente. Durante estos reinados de Jehú de Acab a Jehú, fue que profetizó, o estuvo el profeta Elías profetizándole al reino del norte, ¿no? En el reino de abajo vemos cuando nace el llamado del profeta Abdías. Y bueno, Atalía, que fue una reina que mató a todos sus nietos. ¿Para qué? Para que no gobernaran. Pero excepto a Joás, que se lo escondió su nodriza. Hay un paralelismo con Mefiboset. Y bueno, asoló el templo para amueblar el templo de Baal. Y bueno, durante Atalía y Joás, el profeta Joel, como se dice, profetizó al reino de Judá. Bueno, seguimos con los reyes de Israel, los reyes malvados. Seguimos con Joacás. Joacás en el reino del norte. Su reinado perverso incluyó la adoración a Acera, conocida como la detestable. Después Joás, que a pesar de que era malvado, reconoció la autoridad de Elías como profeta de Dios. Así recordemos que, ¿cómo se dice? Durante este tiempo de Joacás y de Joás, ya empieza la sucesión de Elías, de Eliseo a Elías, ¿no? Y aquí Eliseo, tanto Elías como Eliseo profetizan, son del reino de Israel, profetas del reino de Israel. Y bueno, Joás y Jeroboam II. Tenemos aquí es cuando está el profeta Jonás,
igual instituido para el reino del norte. Bueno, tenemos a Amasías, a Azarías, que es Usías también, y Amasías fue un rey básicamente bueno, pero no eliminó la idolatría y organizó un ejército e hizo un censo. Otra vez la soberbia por encima de todo. Después tenemos al rey Usías. Construyó una ciudad llamada Elat, era propietario de granjas y viñas. Construyó estanques de agua y torres fortificadas. Reorganizó el ejército tan poderoso que su fama se extendió hasta Egipto, pero violó las leyes de Dios respecto a las funciones sacerdotales y Dios lo castigó con lepra. ¡Au! Bueno, seguimos. Ay, perdón, nos acomodamos. Seguimos con Zacarías, que bueno, atentó a la idolatría. Seguimos con Salum, Manahem, Pecaya, que durante el reinado de estos, el profeta Oseas predicó. Amós y Oseas fueron contemporáneos y predicaron al reino del norte. Seguimos con Jotam, que edificó la puerta mayor del templo, muros y ciudades, pero continuó permitiendo la idolatría. O sea, vemos cómo, a pesar muchos reyes de que quisieron hacer las cosas bien, no eliminaron la idolatría por completo, y es triste verlo. Y es horrible verlo también, vivirlo. Porque a veces como personas queremos hacer las cosas bien o queremos que Dios nos bendiga, pero seguimos insistiendo en no eliminar ciertas cosas de nuestra vida que nos hacen pecar y sabemos que están mal, pero por causa de nuestra concupiscencia, lo llama Pablo, por causa de nuestra terquedad, a nuestra naturaleza pecaminosa, no lo queremos hacer. Y es triste que a pesar de que Dios manda a sus profetas, a pesar de que hay mandatos explícitos de Dios, no queremos deshacernos de eso. Y bueno, quizás hablo por mí, hablo por muchos, hablo por todos, pero es un recordatorio de que necesitamos de la gracia de Jesucristo día con día. Bueno, seguimos con Pecaía. Pecaía y Peca, que pecaron los dos. Peca, en su reinado Asiria llevó muchos cautivos del pueblo. Ya empezó desde aquí el cautiverio de Asiria hacia el pueblo, ya empezaron las conquistas. Y bueno, mientras estamos con Jotam, que edificó la puerta mayor del templo, decíamos, pero no destruyó la idolatría. Después Acaz, este rey, se me hace un rey terrible, ¿no? Dice que sacrificó a su hijo a los dioses paganos, y la puerta del templo que había reconstruido Jotam la clausuró. Y bueno, por aquí Anacaz empieza su ministerio el profeta Miqueas e Isaías. Pero bueno, ya arriba en el reino, de tanta pecado, de tanta contaminación, de tanta miseria que había estado sufriendo, dice Dios, ¿saben qué? Hasta aquí llegó mi paciencia, llevados al cautiverio a Asiria. Asiria era uno de los imperios predominantes en ese tiempo, y bueno, fue llevado cautivo. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas. Y bueno, seguimos con el gobierno del pueblo de Judá. Seguimos con Ezequías. Ezequías, ya recordemos que aquí ya el profeta Isaías estaba en su apogeo con Ezequías. Isaías predicó al reino de Judá, al reino del sur. Y bueno, este rey se me hace increíblemente genial. Dice que fue
devoto seguidor de Jehová. Reabrió el templo, lo limpió, reinstaló sacerdotes y sus deberes, organizó la música para adoración, destruyó los ídolos, incluso la serpiente de bronce que Moisés que habían comenzado a adorar las personas. Celebró la Pascua y hasta invitaba a los del norte. Construyó un acueducto, recibió 15 años de vida extra, totalmente enseñó a los embajadores las riquezas del templo. Estos 15 años de extra, bueno, pues cuando el profeta Isaías tuvo por ahí, ay, se me fue la historia, luego la leo y la digo bien, la estudio bien. Bueno, sigue Manasés, o sea, a pesar de que Ezequías hizo todo esto, Manasés volvió a reconstruir los ídolos y los santuarios paganos, volvió a sacrificar a uno de sus hijos, al igual que Acaz. Manasés también sacrificó a uno de sus hijos y asesinó a muchas personas, ¿no? Pero se arrepintió durante su cautiverio en Asiria, lo llevaron cautivo también. Amón es cuando el profeta Nahum empieza su ministerio, su profecía. Después sigue Josías. Josías que amó a Dios, restauró el templo, encontró el libro de la ley. Oh, genial, prometió obediencia a Dios, quien demoró la destrucción de Judá. Dirigió la destrucción de santuarios paganos, reinstaló a los sacerdotes de Dios, celebró la Pascua con un fervor nunca visto desde Samuel. ¡Ay! Se me hace un nudo en la garganta leerlo. El pueblo lo amó mucho, Josías. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Joacás duró en el gobierno 3 meses y bueno, a partir de aquí, entre Joacás y Josías, empieza el ministerio del profeta Jeremías. Ay, ya viene los genial. Bueno, Joacim, quien quemó parte de la palabra dada a Jeremías, fue títere de Egipto y de Babilonia. Vio llevarse el oro, los utensilios del templo a Babilonia. Vio la primera deportación. El profeta Jeremías y Habacuc estaban aquí predicando al reino de Judá, y tristemente Joacim fue parte de toda esta calamidad. Joaquín, un rey que cuando leí esto dije, no manches. Joaquín era un rey que dice la Biblia que empezó a gobernar a los 8 años. Duró un año en el reinado, del 598 al 597, y dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y fue llevado cautivo a Babilonia. O sea, ¿quién hace lo malo a los 8 años? O sea, no creo que se haya robado una paleta. O sea, hizo perversidades a los 8 años. Tan así estaba atrofiado y hundido el pueblo en pecado que hasta un niño de 8 años fue llevado a cautiverio por hacer lo malo delante de Dios. Joaquín fue llevado cautivo y el último rey, Sedequías, vio quemar el templo y destruir Jerusalén, torturado y llevado a Babilonia en la última deportación. Y así fue como tuvo fin el reino de Sur, el reino de Judá. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Bueno, sí, continúa. Bueno, ya después, en el año 562, murió Nabucodonosor, que fue quien empezó a hacer la deportación a Babilonia. Y bueno, empieza, digamos que la temporada realmente de la fructificación otra vez, del levantamiento del pueblo judío.
por Ciro de Persia, que es uno de los principales, o el que gobierna, era de Persia. Y Persia, el imperio persa, era un imperio que estaba en expansión, ¿no? Derrotó al gobierno de Asiria, el que llevó deportado a las 10 tribus del norte, lo derrotó Persia, y después Persia dijo, pues no estamos conformes con Asiria y vamos con Babilonia también. Y entonces derrotó a Babilonia, ¿no? Y Ciro, un rey bastante increíble, un gobernador, un emperador bastante bueno, que que permitió otra vez la adoración a Dios, que restauró los templos, que dejó a los judíos que regresaran nuevamente, que fueran nuevamente a sus tierras. Lo permitió Ciro, permitió la libre adoración a Dios. Y bueno, regresan los primeros judíos cautivos, y después se termina el nuevo templo de Jerusalén, completado por Zorobabel, líder de los judíos exiliados. Y continuamos. Y bueno, dentro de todo esto, en Persia, bueno, todavía andaban por ahí algunas rencillas políticas, y bueno, alguien por ahí andaba tramando a todos los judíos que estaban todavía cautivos en Babilonia bajo el reinado de Persia. Dijo, pues vamos a darles, ¿no? Vamos a darles cuello. Y entonces Esther se convierte en reina para interceder por el pueblo judío y decir, no, al contrario, librarlos y liberarlos. Y entonces ya es cuando comienza Esdras a Jerusalén, regresa a Jerusalén, y Nehemías construye los muros de Jerusalén. Volvió a fortificar la ciudad. Bueno, hasta ahí terminan los libros históricos. Y bueno, una observación que quiero hacer, o que iba a hacer hace rato. Me sorprendió leer y estudiar todo esto y darme cuenta que el pecado que llevó al pueblo lo llevó a su destrucción. Cuando Esdras hace un conteo de las personas que regresaron del cautiverio, dice que fueron 42,000 personas aproximadamente. 42,000 personas que regresaron del pueblo judío. Pero ahí no acaba, pero lo que más me sorprendió es que, bueno, la Biblia relata el camino que hace el reino de Judá, pero el reino de Israel, las 10 tribus de Israel, realmente perdieron el rastro, se perdió el rastro por completo de las 10 tribus de Israel. Leyendo un poco, cuando estaba investigando sobre esto, Asiria, Nínive, la capital de Asiria, fue destruida completamente, casi sin dejar vestigios. Habría desaparecido la totalidad del reino del reino de Israel, del reino del norte. Quién sabe, o llegaron con los persas, cuando empezaron con la destrucción, con la conquista de Babilonia. Quién sabe. Pero cuando David censó el pueblo, eran aproximadamente 1,5 millones de personas, de hombres, ¿no? Y cuando Esdras lo volvió a contar, ya nada más eran 42,000. De 1,5 millones que eran los judíos, ya nomás llegaron a ser 42,000. Es como el 3% de la totalidad que había con David. El 3% del remanente es el remanente.
Y es triste cómo el pecado del hombre, el pecado lleva a la propia destrucción de las personas, a la propia destrucción del ser humano. El pecado contra Dios. Pero bueno, terminamos con que Nehemías construye los muros de Jerusalén. Y bueno, por ahí hay peleas, ya hay un periodo de silencio hasta la llegada de Jesucristo. A partir de allí hay algunos otros libros que hablan al respecto de lo que siguió, ¿no? Como un libro de Judith, de Macabeos, pero bueno, que no son canónicos dentro de nuestro estudio bíblico hasta la llegada de Jesucristo. Quizás seguimos el rastro del reino de Judá porque es la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo importante, que haya continuado la promesa de Dios para que haya llegado a, a Cristo. Vemos que la importancia de estudiar todos estos libros es para ver el camino o la historia que nos lleva a Cristo. Y toda esta línea, desde el principio hasta el fin, nos lleva a Cristo. Es el mismo camino que nos lleva a Cristo. Y bueno, eso es todo. Que tengan buena tarde, buena noche, buen día. Y espero que no me haya trabado muchísimo. Y que Dios la bendiga mucho, maestra. Hasta luego.